La política casi siempre se trata de ganar, ¿cierto? Pero, ¿y si no? Hoy vamos a desarmar una historia fascinante que viene de un pequeño municipio en Colombia, sobre una campaña política que fue diseñada con un propósito totalmente diferente. Y esta es la pregunta que está en el corazón de todo esto. ¿Qué pasaría si una campaña política no estuviera diseñada para ganar una elección? O sea, ¿qué otro propósito podría tener? Para entenderlo, primero tenemos que viajar al lugar de los hechos. Ok, para entender lo radical de esta historia, primero hay que conocer el terreno. Y aquí entramos a lo que la fuente llama la política de apariencias. Un escenario donde, ya van a ver, lo que se ve importa mucho, mucho más que lo que se propone. Bueno, nuestra historia ocurre en un lugar que se conoce como municipio de sexta categoría. Pensemos en esto como la clasificación, digamos, más básica para un municipio en Colombia. ¿Qué significa? Pocos habitantes y, clave, muy pocos ingresos propios. Y esto no es solo un nombre, tiene consecuencias muy, muy reales. Y ojo, no estamos hablando de una rareza. Miren este número. Casi el 88% de los municipios en Colombia caen en esta categoría. Esto crea una dependencia financiera gigantesca del gobierno nacional. Claro, y esa dependencia genera como un círculo vicioso, ¿no? Falta presupuesto, entonces es difícil atraer a gente profesional, y sin esa gente, pues la planificación a futuro se complica muchísimo. Son problemas estructurales que marcan el día a día de la política local. Y en este ambiente, bueno, crece una cultura política muy particular. La fuente lo describe con una frase que es potentísima. Dice que es como si la alcaldía fuera una herencia familiar, una forma de asegurarse la vida sabrosa. O sea, el poder visto como un premio, no como un servicio público. Y esto alimenta una idea, un mito casi, que para ganar hace falta plata, mucha plata. Pero no para, no sé, debatir ideas o presentar soluciones, no. Es plata para gastar en cerveza, en comida, en espectáculos. La campaña se vuelve una fiesta, en lugar de ser una discusión seria sobre el futuro. Pero, en medio de todo este panorama, había alguien que estaba viendo las cosas con otros ojos. Y con esto llegamos a la segunda parte, la mirada del viejo. Un personaje que, como veremos, veía mucho más allá del ruido. A este personaje lo llaman el viejo. Y no es un político de carrera. Es un emprendedor, un estudioso de la vida, de esos que leen de todo, desde manuales técnicos hasta libros de administración pública. Y desde esa posición, él miraba con preocupación, lo que él definía como la mediocridad de la clase política de su pueblo. Él veía lo que de verdad significa ser alcalde. O sea, miren esta lista. Es ser jefe de la policía, manejar el presupuesto, crear el plan de desarrollo, la salud, la educación. Es un trabajo increíblemente complejo y demandante. Y al mismo tiempo, veía que los candidatos no hablaban de nada de esto. Y todo esto lo llevó a hacerse una pregunta, que parece simple, pero es demoledora. ¿La gente que se postula está de verdad preparada para esto? ¿O lo hacen más por el apellido, por la imagen, que por una preparación real para un cargo tan importante? Su respuesta a esa pregunta fue hacer algo totalmente inesperado. Se lanzó él mismo como candidato, pero no para jugar el mismo juego. Y así llegamos a la tercera parte, a la idea central. Su campaña como lección de cátedra. Una genialidad. Lanzó su campaña, pero desde el principio dejó algo muy claro. Como dice la fuente, su objetivo no era tanto ganar, sino, y aquí está la clave de todo, ponérsela bien difícil a los otros candidatos. Esa era su jugada maestra. Y aquí es donde la estrategia se vuelve brillante. Esto es lo que la fuente llama pedagogía electoral. ¡Qué concepto tan potente! A ver, piénsenlo. En lugar de ir a buscar votos, él iba a enseñar. Convirtió su campaña en una especie de salón de clases para todo el pueblo. Y su plan, la verdad, era simple y genial. A ver, paso 1, se inscribe como candidato. Paso 2, arma un programa de gobierno impecable, súper detallado. Paso 3, se niega a gastar un solo peso en las tácticas de siempre. Nada de fiestas ni regalos. Y el paso 4, el jaque mate. Con ese programa tan sólido bajo el brazo, iba a obligar a los otros a dejar el show y a debatir sobre los temas de verdad. Temas para los que probablemente no estaban preparados. Pero, a ver, ¿por qué un programa de gobierno era un arma tan poderosa? Porque toda su estrategia no se basaba en una opinión suya, no. Se basaba en la propia ley colombiana. Y con esto entramos a la parte final. El poder del programa. Y aquí está su arma secreta, el voto programático.
Esto es una ley en Colombia que, en teoría, dice que la gente no vota por una persona o una cara bonita, sino por un programa. Y ese programa, una vez que el candidato gana, se convierte en un contrato. Es legalmente vinculante. No es una sugerencia, es una obligación. Y la ley es muy exigente. Un programa de gobierno no puede ser una lista de deseos al aire. No, tiene que identificar problemas reales, proponer estrategias claras, tener metas que se puedan medir y, lo más importante de todo, tiene que decir de dónde va a salir la plata para hacerlo. Este era básicamente el examen que el viejo quería que todos los candidatos presentaran en público. Y esto nos regresa al corazón de toda la historia. El objetivo real del viejo nunca fue sentarse en la silla de la alcaldía. Era romper con los mitos y paradigmas de cómo se hacía política en su pueblo. Su campaña no era para ganar una elección, su campaña era la lección. Al final, la historia de esta campaña nos deja con una pregunta que va mucho más allá de este pequeño municipio. ¿Puede una idea bien argumentada, ser más poderosa que el dinero y la tradición? El experimento de este viejo, por lo menos, nos demuestra que vale la pena intentarlo. Y nos obliga a todos a pensar, ¿qué es lo que de verdad importa a la hora de elegir a quienes nos gobiernan?